Una gran parte del cristianismo en el mundo cree que la protección de Dios aún está sobre Israel, pero no el Israel espiritual, sino el mismo país de Israel, y que Dios mismo sigue estando en medio de Jerusalén. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Hay unas palabras que resumen toda la explicación y se encuentran en Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús mismo dijo que la casa de Jerusalén quedaba desierta, y no era porque Dios decidió dejarlos, sino porque los judíos mismos rechazaron a Jesús. Y esto no es novedad. En la actualidad, un 95% de la población de Israel se declara creyente. Y lo más increíble, más de un 73% de la población practica la religión judía. Ellos mismos no creen que Jesús cumplió con las características para ser el Mesías. Es más, piensan que de todos los profetas que alguna vez se levantaron, Jesús es el peor de ellos, ya que se hace pasar por el Mesías. Esta clase de judíos rechaza totalmente la Biblia, excepto los 5 primeros libros, a los cuales le llaman la Torá. Pero, ¿me dice algo la Biblia acerca del abandono del buen camino que haría la nación judía? Es increíble, pero cada profeta que Dios levantó amonestó y advirtió que si Israel seguía con el corazón duro, el Señor los entregaría a su propia suerte, y finalmente su tierra quedaría desierta, desolada. Vamos a verlo. Jeremías capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente: enmiéndate, Jerusalén, para que no me aparte de ti, para que no te convierta en un desierto, en tierra deshabitada. Dios fue claro: si Jerusalén no se enmendaba, Él retiraría su presencia de la tierra. El próximo capítulo 7, versículo 3 y 4 dicen así: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os dejaré habitar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira que dicen: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Muchos, aun cuando la nación iba atrás de sus ídolos, creían que Dios estaba allí protegiéndolos. La tierra prometida o deseable que tanto tiempo habitaron se estaba por convertir en un desierto porque rechazaron la ley de Dios. Siguieron el deseo de su corazón y Dios se apartó de la nación judía. Mientras más nos acercamos a la lectura hasta la llegada de Jesús, más lejos estaba el pueblo judío de Dios. Zacarías capítulo 7 versículo 3 y 14 dice: y aconteció que así como él clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron y yo no los escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese y viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Fueron ellos mismos que hicieron de la tierra deseable un desierto, y Dios los entregó a esa mente reprobada que ellos se inclinaban a tener. Hoy la tierra deseable ya no es Israel, la nación. Hoy la tierra deseable son los hijos verdaderos de Dios en todo el mundo. Uno de los últimos versículos del Antiguo Testamento dice lo siguiente: Malaquías 3 dice: y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La nación judía ya era un desierto cuando Cristo apareció. Jesús mismo en una ocasión les diría: si le hubieran creído a Moisés, a mí me creerían.
Pero la nación judía, que hoy tanto abraza la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ni ellos le creen a Moisés. Porque si le hubieran creído a Moisés, también a Jesús le hubieran creído. Antes de que Cristo se manifieste, Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino para el Señor. El profeta Isaías, en Isaías 43, dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cómo era llamada la tierra en donde Juan el Bautista predicó? El desierto. ¿Dónde debía Juan el Bautista preparar calzada a Dios? En la soledad. La nación judía había rechazado de tal manera a Dios que cuando Dios envió a su Hijo a morir por su pueblo, los judíos dijeron que Jesús tenía que morir sin dudas. Hasta hoy existe una discusión entre judíos y romanos. La Iglesia Católica Apostólica Romana acusa a los judíos de la muerte de Cristo, mientras que los judíos acusan a los romanos. El cristianismo, los cristianos, en realidad sabemos que nuestros pecados crucificaron a Jesús. Miren lo que dice Juan 19. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato lo sienta a Jesús y le dice a los judíos: he aquí vuestro rey, ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Y los principales sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que César. Amigo y amiga, cualquiera que rechaza al único mediador entre Dios y los hombres, se queda sin su pasaporte al reino de los cielos. Es por eso que me hago nuevamente la pregunta: ¿Dios extiende su protección contra la tierra que lo abandonó? ¿Sabes que en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos rodean Jerusalén? Es allí cuando los verdaderos hijos de Dios recuerdan lo que Jesús mismo les había dicho en Mateo 24, 15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando los cristianos oyeron el ruido de los carros romanos, sabían que la destrucción se aproximaba y huyeron de Judea. Se apartaron de los judíos para nunca más verlos. El general Tito y su ejército rodearon Jerusalén. Los hijos de Dios tuvieron tiempo de salir de la ciudad y huir al campo, como lo dijo Jesús, mientras que los judíos rebeldes creían que todavía Dios iba a proteger la nación y cuidar de Jerusalén, del templo. Continuaron con sus ceremonias, con sus métodos religiosos, sin saber que Dios ya se había apartado de ellos. La nación luego pasó hambre, se comían los unos a los otros. Y finalmente los romanos crucifican a miles y millares de personas que se encontraban allí, judíos. Pero en todo ese derramamiento de sangre, ni un solo cristiano pereció. Qué protección hay para el justo, ¿verdad? Es por eso, mis queridos hermanos y hermanas, Dios no está en el desierto. Dios está con sus hijos en el mundo entero. No fue idea de Dios que estemos separados, esparcidos por el mundo, pero a la vez, al final de los tiempos, todos deben ser testigos de que tuvieron oportunidad con Dios, de que alguien en algún momento les habló de Jesús o le mostró con su ejemplo que hay un Dios en los cielos. Los judíos creen que habrá un tiempo de paz en la tierra, pero la palabra de Dios dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. No debemos confiar en palabras terrenales, sino en palabra de Dios. Aunque una columna de fuego se pose sobre Jerusalén, no hay que dejarse engañar, hermanos. Jesús ya dijo que su presencia no estaría en una tierra, sino con sus hijos. Aunque lluevan milagros todos los días entre los judíos
y se crean seguros leyendo solo la Torá, ¿no podemos ser engañados nosotros? Cada uno de nosotros debería buscar a Dios fervientemente. Debemos procurar conocer a Jesús, hacer esfuerzos decididos para establecer una relación con Cristo que no se rompa, tomar su mano para que nos guíe en estos tiempos de oscuridad que estamos viviendo, que nos ayude a prepararnos para su segunda venida. Que Dios te bendiga y no te olvides que si tu decisión es estudiar la palabra de Dios, en la descripción de este video vas a ver un link o puedes escribirnos al número que está en pantalla y estudiaremos la Biblia, y solo la Biblia y la Biblia entera, sin editar, sin modificar lo que Dios dice y como Dios lo dice. Que Dios te bendiga ricamente.